La primera obligación de todo ser humano es ser feliz y la segunda es hacer felices a los demás. Mario Moreno. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Tungurahua tiene la palabra, el espacio semanal de rendición de cuentas de la asambleísta Betty Carrillo. Esta semana la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social realizó su rendición de cuentas para informar sobre los logros alcanzados en el periodo 2015. Por supuesto, la asambleísta Betty Carrillo, como miembro de la comisión y expresidenta de la misma en el primer periodo del año 2015, intervino recalcando los logros de la promulgación de la Ley de Justicia Laboral y reconocimiento del trabajo del hogar. En su intervención, la asambleísta reseñó cuáles fueron los principales beneficios de que ahora en la legislación ecuatoriana la relación laboral tipo es el contrato de trabajo por tiempo indefinido. Escuchemos. Sin lugar a duda, nosotros estamos absolutamente convencidos la necesidad que tiene el ser humano de trabajar. Y es por eso que dentro de todas las propuestas que ha trabajado esta comisión, ha tenido como un principio básico, como un principio fundamental, como parte de los conceptos de lo que significa la elaboración de una ley, la propuesta que se hace en seguridad social, ese principio denominado que el ser humano está por encima del capital. Ahora el ser humano no es simplemente una herramienta para conseguir la producción. El ser humano tiene que ser visto y tiene que ser enfocado como lo fundamental, como la parte esencial dentro de una relación laboral. Una máquina por sí sola no puede funcionar. Una persona que tenga mucho capital, solamente con ese capital no puede darle rentabilidad si es que no existe la fuerza de trabajo. La propuesta que nosotros hemos generado y los principios en los cuales se basaron las reformas al Código del Trabajo se fundamentan en eso, en esa prioridad que tiene el ser humano. Y por supuesto, el garantizar la estabilidad laboral se convierte en una esencia dentro de la mirada que tiene el proyecto de la Revolución Ciudadana para conseguir el buen vivir. Es por eso que desde el inicio de este gobierno se fueron eliminando figuras que precarizaban la relación laboral, la terciarización, por ejemplo, el trabajo por horas, por ejemplo. Y lo que eliminamos dentro del proyecto de ley de las reformas que ahora están vigentes, un contrato a plazo fijo, que lo que hacía era que principalmente en el tema de la salud, una persona, sin importar el trabajo que realizaba, esa persona tenía que ser sacada de su trabajo porque ese contrato a plazo fijo solamente determinaba un lapso máximo de 2 años y tenía esa persona que ser despedida. Cambiamos esa figura por un contrato a plazo indefinido. Por supuesto que recibimos críticas principalmente de los sectores de empresarios, de los sectores de poder, que estuvieron acostumbrados a contratar bajo esa figura y evitar el pago que podía existir a trabajadores buenos, a trabajadores conscientes. Pero nosotros no podemos estar al ritmo que antes estaba de los grandes grupos económicos, sino que por supuesto tenemos que estar siempre firmes pensando en los derechos de los trabajadores. Y otra cosa importante, los contratos eventuales también fueron eliminados. Esos contratos eventuales que sin lugar a duda también se convertían en un tipo de precarización laboral. Nosotros hemos mantenido contratos de trabajo como por ejemplo los de temporada que permitirán a los floricultores contratar a más personas en el momento en que sean tiempos de cosecha, o el contrato por obra que permitirá a los albañiles que puedan realizar una construcción sin que esto se convierta en un contrato indefinido. Nosotros hemos mantenido 15 tipos de contrato que no significan precarización, sino que le dan forma a las diferentes labores que tienen los trabajadores. Y el contrato a prueba, que se había también convertido en una forma en que simplemente eran 3 meses de un contrato y inmediatamente le sacaban a una persona,
también fue cambiada por un concepto diferente. La prueba debe estar involucrada dentro de la tipificación de un contrato y se convierte en parte del contrato, en un periodo de prueba. Nosotros mantenemos ese periodo de prueba, pero ya no como una contratación aislada, sino como parte de las diferentes modalidades de contrato. Así es como nosotros estamos legislando. Así es como nos identificamos con legislaciones que existen en otros países y que consideramos son de avanzada. Ahora estamos también y seguiremos siempre trabajando en esa búsqueda que logre que el objetivo fundamental del ser humano es tener una fuente de trabajo, generar productividad, generar empleo. Esta Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, ante ustedes, en esta rendición de cuentas, se compromete a seguir trabajando por la estabilidad laboral. Muchas gracias. Como es de conocimiento público la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, al que hacía referencia la doctora Betty Carrillo en su intervención, representaba también avances importantes en materia de seguridad social, sobre todo lo que se refiere al reconocimiento del derecho de la afiliación para las personas que realizan el trabajo no remunerado en los hogares. Al cumplirse casi un año de la vigencia de esta ley, funcionarias del IES informan a la Comisión de los Trabajadores y a la colectividad en general sobre cuáles son los logros que se han alcanzado en materia de seguridad social. Escuchemos la intervención de las doctoras Alejandra Jarnis y Paulina Proaño en representación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como ustedes conocen, la propia Constitución de la República nos dio un marco importante donde cambió el origen de cómo se venía llevando la seguridad social, para que deje de ser un derecho exclusivo de las personas que tenían un empleador y pase a ser un tema donde se abarca en forma universal a la seguridad social, y con una meta muy ambiciosa, pero que la trabajamos día a día: llegar a la universalización de que todos los ecuatorianos puedan estar protegidos bajo un sistema de seguridad que lo integra el ISPA, el ISPOR y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Dentro de este marco, la propia Ley de Seguridad Social también nos da todo un ordenamiento de cómo es las prestaciones que otorga el Instituto. Estas prestaciones que se otorgan básicamente en 4 fuertes seguros especializados que tenemos nosotros, que es el seguro de pensiones, como lo conocen, que es vejez, invalidez y muerte, el seguro de riesgos del trabajo, el seguro de salud individual y familiar, que apoyan no solamente al afiliado, sino a su núcleo familiar a través de brindar cobertura a sus hijos menores de 18 años con el mismo aporte que lo hace el padre o la madre trabajadora, o el independiente, que también está ahora protegido a través de la seguridad social. Y en este contexto nace algo que nos llena de orgullo para todas las personas que manejamos la seguridad social y también para quienes somos mujeres: el reconocimiento a un trabajo fundamental, que es el trabajo del hogar, un trabajo que lo han hecho por siglos las mujeres, nuestras madres, que nos han permitido que hoy estemos aquí con nosotras, pero sin embargo muchas de ellas no tuvieron una atención integral. Y es importante destacar una cifra de afiliados que nosotros hemos logrado en este momento frente a lo que teníamos en el año 2006. En el año 2006 empezamos con 1.400.000 afiliados y hoy tenemos 3.528.000 personas que están dentro de la seguridad social, integrando tanto como afiliados, como beneficiarios y como jubilados, lo que hizo que en 2.52% crezca la población afiliada. Cuando la Ley Orgánica de la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar es dictada, sale varios temas que nosotros como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debemos implementar. Y básicamente a nosotros nos correspondió implementar el trabajo del hogar no remunerado. Para ello, la propia ley estableció que el Consejo Directivo tenía un plazo de 60 días para poder reglamentar adentro esta ley. Así fue como el 28 de junio del 2015, a través de la resolución 492, se reglamentó todo el proceso de afiliación para este gran grupo de personas
que en su mayoría son mujeres, pero que también quiero dejar sentado hoy que hay un porcentaje de hombres que también se están beneficiando porque también ellos hacen trabajo del hogar y cuidado. Las bases de aportación fueron determinadas dentro de la propia ley con un componente muy interesante, un porcentaje de 13.25% para cubrir la parte fundamental de las personas y que a veces nosotros nos olvidamos, la vejez, que es cuando más necesitamos. Que todas estas mujeres, este grupo de personas puedan tener una pensión jubilar, ¿sí? Pero que también estén protegidos bajo un tema de discapacidad, de incapacidad y que también sus familias tengan la posibilidad de tener un montepié. Para ello, se abre también un tema que es muy importante para nosotros. La afiliación a este grupo de personas no empieza como para todos a los 18 años, que es la mayoría de edad. Empieza desde los 15 años, porque así es la realidad del Ecuador en cuanto al trabajo del hogar. Y nosotros hemos logrado, a partir de octubre, que empezó este trabajo, hasta diciembre, tenemos ya 82.000 personas incorporadas a la seguridad social dentro del trabajo del hogar no remunerado. Y las cifras hasta el mes de febrero dan 115.000 personas. Y como ustedes pueden observar en las gráficas, ¿sí?, dentro de los 4 subsistemas que tenemos, porque recuérdense que aquí hay 2 componentes fundamentales. Un aporte pequeño, pero importante de las personas a través de su grupo familiar. Se rompe el esquema de que el propio trabajador separa sus aportes, sino que privilegia que el grupo familiar sea quien apoye a la madre que por lo regular se queda en la casa o a las personas que se quedan al cuidado de la familia para que con su capacidad contributiva puedan aportar y con un componente fundamental que también es un subsidio estatal que apoya a que esto se haga una realidad. Las compañeras que están integrando el tema del bono de desarrollo humano han tenido un trato fundamental en este tema, ¿sí? Y es más, hemos hecho un trabajo ahí dinámico entre entes estatales para que inclusive los pagos que se tienen que hacer de este porcentaje personal lo hagamos aprovechando este mismo sistema que tenemos nosotros para no crear mayores temas burocráticos, ¿sí? Entonces esto ha dado muy buenos resultados. Estamos ya por incorporar a finales de este mes de marzo a 55.000 personas más que corresponden a las provincias de Guayas, Imbabura, Loja, Galápagos, Sucumbíos, Orellana y Santa Elena. Con esto cubriríamos las personas que están haciendo el trabajo del hogar no remunerado y que a su vez tienen el bono de desarrollo humano. Dentro de los temas que el Instituto está manejando y dentro de sus planes de trabajo anuales, hemos dado un peso fundamental para que en territorio las direcciones provinciales salgan a promocionar, hacer que las personas conozcan de este beneficio que les permita tener en un futuro una jubilación digna que todos merecemos. Muchísimas gracias. Presidenta, gracias a la Comisión de los Trabajadores por invitarnos y ser delegadas del presidente, el ingeniero Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo de IES. Mi nombre es Paulina Perroni Romero, soy la directora nacional del Sistema de Pensiones. En esta oportunidad voy a exponerles, por favor, en la lámina, cuál es la misión de pensiones. Primero, todo el trabajo el compromiso de la Comisión y todos los asambleístas para el pueblo ecuatoriano en las mujeres de trabajo de hogar no remunerado va a llegar a este proceso que actualmente tenemos y lo estamos manejando con una administración y una ejecución con un compromiso de un proyecto revolucionario. Por favor, la siguiente lámina. Ustedes aquí pueden mirar la evolución que ha tenido en prestaciones. Este proyecto revolucionario y estos miembros de la comisión también y todo un equipo que lo maneja, se puede transparentar todos los números y las cifras que tenemos. Por eso las decisiones que esta comisión tomó para apoyar esta nueva ley. Vemos que tenemos aquí las prestaciones y las pensiones. En diciembre de 2015 llegamos a 389.618 pensionistas, personas, y 464.133 prestaciones. Es decir, que una persona puede tener varias pensiones, la pensión de vejez, más una adicional o una de Montevideo. Por favor, la siguiente lámina.
Estos son los productos que tiene actualmente pensiones. Y a estos productos también va a tener derechos a mujer del trabajo del hogar no remunerado. Una jubilación ordinaria de vejez, una jubilación por discapacidad, la jubilación por invalidez, los auxilios de funeral. Como ustedes ven, ahí están las cifras hasta en la nómina del mes de febrero, la mayor nómina que tiene el país, 468.303 pensionistas. Tenemos un comparativo de las mejores pensiones en América Latina. Países Chile, Uruguay, Perú, Ecuador. Hemos hecho un comparativo con el salario mínimo y la pensión promedio. Es por eso que las decisiones que se han tomado son sabias, son responsables y son transparentes. Hasta el día de hoy este gobierno ha pagado el 18 del mes de marzo, puntualmente las pensiones que son acreditadas hasta el 20 de marzo. Y de igual manera se pagó el 14º en la costa. Y por primera vez también se pagó en enero del 2016 todas las pensiones del 100% más el incremento a todo el universo de pensiones. Este gobierno lo ha hecho así. Y gracias por la atención. En esta sesión de rendición de cuentas fueron invitadas varias autoridades, representantes del IES y del Ministerio de Trabajo, para que rindan cuentas también e informen a la ciudadanía sobre cómo se ha implementado esta ley y cuáles son los beneficios que se han alcanzado. Escuchemos cuál fue la comparecencia de los representantes del Ministerio de Trabajo. Justicia. Justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar a una persona respetando la verdad y dando a cada quien lo que le corresponde. Hablando de principios morales, es este el que durante los últimos 9 años de gobiernos, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, ha prevalecido por encima de los más altos intereses de los opresores, de los precarizadores y de los tercerizadores de siempre, poniendo por encima de aquellos los derechos al trabajo y de los trabajadores. Recordemos, allá por el 2008, cuando salía el mandato 8 y eliminaba la tercerización. Desde esa época hasta las reformas laborales de la semana pasada, que fue brillantemente debatida por todos ustedes y por los demás compañeros de la Asamblea Nacional, desde esa época hasta la semana pasada hemos estado trabajando en función de los derechos de los trabajadores. En esa línea, la Ley de Justicia Laboral ha implementado nuevas figuras que ponen en relieve los alcances de los trabajadores o de los derechos de los trabajadores. Y ahí tenemos, por ejemplo, la eliminación del contrato a plazo fijo, que algunos de ustedes, señores asambleístas, brillantemente lo expuso. Ese contrato a plazo fijo le impedía a cualquier ser humano, trabajador de la patria, proyectarse a futuro y por ende no puede endeudarse ni para comprarse una motocicleta, porque no sabía si al año siguiente le podrían renovar el contrato. Y por eso, solidarios y sensibles, esta misma asamblea aprobó este tipo de figuras, o eliminó este tipo de figuras. El trámite de desahucio eliminó por completo. Recordemos cuando alguien salía de una empresa y tenía la obligación o de renunciar, o si no renunciaba tenía que ir a la Inspectoría de Trabajo para que después de 30 días a pedir el desahucio y le reconozcan el 25% de su última remuneración. Hoy en día eso se hace en función básicamente del acuerdo o de la renuncia directamente ante el representante legal de las empresas. Y eso es un avance definitivamente en el marco de la ley. El despido ineficaz. El despido ineficaz también lo hemos conversado el día de hoy. He escuchado muy atentamente las intervenciones de ustedes y no hay mucho más que decir, pero definitivamente hasta la oposición el día de hoy
felicitó y aplaudió el hecho de que las mujeres embarazadas estén aseguradas con su trabajo y se les aplique la figura al despido eficaz cuando alguno de estos opresores tienda a despedirlas. Usted, señora presidenta, hablaba de la democratización del sindicalismo. Antes de la norma jurídica que hoy estamos analizando, solo podían votar por el representante de los trabajadores ante una empresa quienes estaban afiliados a un sindicato. El día de hoy, todos los empleados de la empresa pueden votar, y eso significa democratizar el sindicalismo o la representación sindical a nivel nacional. Y así, otras cosas, otras figuras que no se han mencionado el día de hoy, pero que también son importantes, inclusive para los empleadores. Por ejemplo, el registro de contratos. Antes un empleador tenía que registrar el contrato tanto en el IES, como servicio de entrada, como con el Ministerio de Trabajo. Hoy se ha simplificado ese trámite y solo debe presentar su aviso de entrada y salida en el IES, y el Ministerio de Trabajo podrá coordinar la estadística o los datos o la información con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las autorizaciones de los trabajadores extranjeros. Hoy en día en el sector privado ya no se necesita de la autorización a los trabajadores extranjeros para que laboren en el Ecuador. Y llegando a la parte más álgida del tema de la ley, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Recordemos de lo cual mi compañera la economista Giovanna Zapata, subsecretaria de Empleo y Salarios y además secretaria ejecutiva del Consejo, me lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero yo he encontrado en este Consejo que funcionan 365 días al año, un foro de debate en el que el trabajador y el empleador representados, los trabajadores, brillantemente por don Osvaldo Chica, por Richard Gómez y Gustavo Sinte, que por aquí lo había Gustavo, y Liliana Flores, obviamente la primera mujer representante de los trabajadores en un Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. En este momento el Consejo Nacional de Trabajo, como bien lo dijo el viceministro, es un espacio que funciona 365 días al año, que está al servicio de los trabajadores y trabajadoras del país, generando políticas de empleo, políticas de trabajo, políticas de salarios, generando además estudios a través de un centro de estudios laborales con el que cuenta el Ministerio de Trabajo en este momento. Tenemos adicionalmente mesas permanentes constituidas, ya no solamente tenemos las comisiones sectoriales que se limitaban a definir salarios mínimos sectoriales. En este momento tenemos espacios de diálogo. Este es un gobierno de diálogo tanto para los trabajadores como para los empleadores, un diálogo técnico, un diálogo sostenido, y tenemos mesas permanentes tanto en el ámbito técnico como en el ámbito jurídico. Eso evidentemente nos permite generar estudios sobre políticas de trabajo, sobre políticas de empleo, nos permite incorporar el análisis de estructuras ocupacionales dentro de los distintos sectores productivos del país, nos permite incorporar al Sistema Nacional de Cualificaciones algo tan importante como la capacitación y la certificación de competencias laborales en el Ecuador para nuestros trabajadores y trabajadoras, y nos permite continuar con el trabajo que se ha venido haciendo durante este gobierno, que es la fijación del salario básico unificado y la fijación de salarios mínimos sectoriales. Recordemos que antes de este gobierno las comisiones sectoriales casi no se habían reunido, teníamos 115 comisiones sectoriales, el escenario perfecto para un caos en el tema laboral, y ahora a través de 22 comisiones sectoriales y a través del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios podemos hacer una estructura ordenada en el tema de remuneraciones. Adicionalmente, en la nueva Ley de Justicia Laboral, ya lo dijo también el viceministro y nuestros compañeros y compañeras asambleístas lo expusieron, el tema de la mensualización de la 13ª y 14ª remuneración ha generado beneficios evidentes de ingreso en trabajadores, trabajadoras, servidores y servidoras del país. Actualmente 157.649 trabajadores en el sector privado acceden ya a la mensualización de sus décimos, y en el sector público 152.257 personas acceden a la mensualización de su 13ª y 14ª remuneración.
Esto es efectivamente una herramienta para mejorar los ingresos mensuales de trabajadores, trabajadoras, servidores y servidoras y adicionalmente para activar el sistema económico en el Ecuador. Evidentemente bajo un gobierno que se preocupa por el sector productivo y que se preocupa por los trabajadores como el fin de la producción, no como un medio de esto. Muchas gracias. Es importante no solamente promulgar las leyes, sino garantizar y mantenerse vigilantes para que las mismas representen cambios positivos en la vida de la población, especialmente cuando se trata de reformas tan importantes como lo son el trabajo y la seguridad social, que son fuentes de realización personal y de bienestar para toda la población. De esta manera, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores ha cumplido un deber con la ciudadanía y ha informado sobre cuál ha sido su accionar en el periodo 2015. Por su parte, la asambleísta Betty Carrillo también cumple con su deber de informar permanentemente a la ciudadanía de su accionar como legisladora a través de su espacio Tungurahua tiene la palabra. Por cierto, aprovechamos la ocasión para invitar a toda la ciudadanía tungurahuense al acto de rendición de cuentas de nuestras 3 legisladoras que se realizará este jueves 31 de marzo en el Teatro La Lama a las 16 horas. Es todo lo que tenemos que informar en esta entrega de Tungurahua tiene la palabra. Muchísimas gracias por su tiempo, su compañía y su compromiso con la democracia.